Bueno, un auténtico placer. Yo soy Azahara Palomeque. Estamos aquí con Joseph Zárate. Muchísimas gracias por haber venido. Voy a hablar relativamente despacio porque me están traduciendo dos profesionales maravillosos que están ahí al final. Les agradezco muchísimo su trabajo. Y por supuesto a la Fundación por invitarme y a Gaby Martínez, que no está aquí, pero es el culpable de todo esto. Es la segunda vez que yo vengo a Suiza. Para Joseph es la primera. Sí, ¿no? la primera Entonces, vez, sí. somos relativamente nuevos en este país maravilloso. Y yo tengo la suerte de que mi única sobrina nació aquí. O sea que es un país con el que tengo conexión. Vamos a hablar de este libro que es una auténtica joya, Guerras del Interior. Es una auténtica joya del periodismo. Estábamos comentando antes que no solo es periodismo riguroso, documentado, sino que tiene un componente estético también, un gusto por la buena literatura, y eso es muy difícil de conseguir. Hay reporteros, ¿no?, que se recorren el mundo y van recolectando muchísima información, pero luego no tienen la capacidad a lo mejor de crear tanta belleza, de introducir poesía en los textos. Y al contrario, ¿no?, hay gente que tiene esa capacidad de crear belleza y luego, pues, por determinadas razones, pues no necesariamente transmiten tanta información, ¿no? Y a mí me ha parecido, sinceramente, pues una combinación maravillosa de esas dos virtudes, ¿no? Hay un equilibrio aquí que es, pues eso, deslumbrante. Joseph Zárate nació en Lima, en Perú. Hemos descubierto que nacimos además el mismo año, Sí. en 1986. Y bueno, ha cosechado bastantes premios de periodismo. El premio Gabriel García Márquez, el premio Ortega y Gasset, a la mejor historia e investigación periodística, y por el último libro, que se llama Algo Nuestro sobre la Tierra, ganó el Premio Nacional de Periodismo en el año 2020 y fue nominado al True Story Award. O sea, para una persona que tiene 2 libros, tienes más premios que libros. O sea, tienes 4 premios y 2 libros. La proporción no puede ser mejor. Claro. Sí. Voy a leer un texto que he preparado sin quererme alargar mucho, porque tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, que decía Miguel Hernández. Pero me gustaría introducir un poco la obra de Joseph Zárate, que además se ha traducido al francés también. Entonces, yo la he leído en español, pero vosotros la podéis leer en francés y está disponible aquí en la Fundación, en la librería. Mi tierra me hace feliz, el dinero no. Esto lo dice Máxima Acuña, una campesina de Cajamarca a quien le tocó luchar sin quererlo con la compañía minera que insistió en convertir su casa y su entorno natural en una escombrera tóxica. Es una de las historias que nos narra Joseph Zárate y se adentra él en las entrañas de su país, Perú, para rescatar las voces de aquellos que normalmente no tienen voz. Investiga, viaja, como comentaba antes,
por territorios insospechados, de esos que a veces no aparecen en los mapas, y se encuentran emborronados en las narrativas del progreso. Y es que Zárate parece un infiltrado, pero como nos dice al final del libro, está contando también la historia de sus orígenes. Y esto es una cosa muy bonita de la que luego podemos hablar, porque tiene una voz muy discreta, casi no se le nota, pero en el fondo tiene una relación personal con esos personajes, ¿no? Que son personas reales, pero también son personajes en la literatura. Así que yo voy a destacar un rasgo de su escritura que creo que es la discreción en el buen sentido. En una parte de los relatos, que aquí aparecen articulados en torno a 3 materiales, la madera, el oro y el petróleo, no se escucha al reportero, o sea, es como invisible, sino que se escucha a las comunidades indígenas, a una enfermera, a los empleados del control de seguridad, a la familia de algunos muertos. Es un profesional que ha aprendido que en periodismo los protagonistas son los demás. Las lecciones son claras y tal vez aprendidas de la premio Nobel Svetlana Alexievich. Svetlana Alexievich, si la conocéis, es la que escribió Voces de Chernobyl. Y a mí me gusta mucho, Joseph, que tú recoges esa reflexión de ella donde habla del hombre pequeño. Entonces, es un libro que realmente está enfocado en el hombre pequeño, en las historias pequeñas. Pero, por supuesto, ese hombre pequeño se vuelve grande, esa mujer pequeña se vuelve grande y esos niños se vuelven grandes en las historias que aparecen aquí. Cosas que pasan, ¿no? Por ejemplo, Joseph Zárate nos confronta con un sistema de posesión de la propiedad que los comuneros no entienden, porque para ellos la tierra se comparte, ¿no? Es uno de los temas. Creo que eres heredero de las reflexiones de Foucault cuando hablaba del power knowledge, ¿no? del poder y el conocimiento, cuando nos dices que un mapa es un instrumento de poder, ¿no? Hay zonas de la selva que no aparecen en el mapa para que deliberadamente puedan ser agarradas por ciertas compañías para que no se pueda reclamar la propiedad. Otra cosa que hace Joseph Zárate es sacudir, él sacude las nociones occidentales de la historia para desgranar un colonialismo cuyas prácticas siguen vigentes en forma de lucro empresarial. Parece que el colonialismo no se acaba nunca, ¿no? O sea, que viene de esa historia, pero que todavía tiene una pervivencia en Perú específicamente, pero no exclusivamente. Y otra cosa que hace Zárate es que no organiza su escritura en torno a un eje maniqueo de izquierda y derecha, ¿no? O sea, eso también lo vas contando. Da igual que el presidente sea de izquierda o sea de derecha, hay unas lógicas que son las lógicas económicas del desarrollo que al final van a superar cualquier tipo de orientación ideológica. Y esto lo hace, como decía, de una manera discreta que parece que no se nota, que está ahí, pero sí está ahí documentándose, investigando, entrevistando. Y ya termino porque quiero que lo escuchéis a él. No todo va a ser un escondrijo, ¿no? O sea, al final, la dedicatoria del libro y el final, el epílogo, tú hablas de tu abuela y ahora nos puedes contar por qué, ¿no? Está este nombre de mujer Lili Tuanama Núñez, la abuela, mamita Lili, que es
el espíritu que va guiando tus palabras. Esa joven que abandonó la selva para nunca más regresar evoca el viaje de quien se desenraiza, pero también el viaje que realiza, yo creo, la propia tierra hacia su desposesión. Y yo creo que con esto Joseph Zárate cierra el círculo, porque la tienes a la abuela al principio, a la abuela al final, y esto actúa un poco como cicatriz y va sanando la herida del desgarramiento. Al final, en la figura de Mamita Lili, se condensan muchos desplazamientos forzosos, la pérdida de identidad y una memoria que va regando la semilla. Yo creo, Joseph, que tu abuela estaría, Mamita Lili, estaría muy orgullosa, muy orgullosa de este libro. Y bueno, yo creo que los que estamos aquí presentes también estamos orgullosos de este libro porque es una maravilla. Muchas gracias. Así que voy a empezar por preguntarte, ¿no? O sea, ¿cómo esa abuela, que a mí me ha parecido enternecedor, se convierte en ese espíritu que va guiando tus palabras? Yo creo que nuestra generación específicamente tiene un contacto muy especial con los abuelos, porque en la vida de los abuelos han ocurrido tantas cosas. O sea, el mundo ha cambiado por completo en esas biografías. Entonces, quiero que nos cuentes, para empezar, ¿no? Cómo surge este libro, por qué es ella la que guía tus pasos. Claro que sí. No, te agradezco mucho tus palabras, Sara. En verdad, estoy muy conmovido por lo que has leído. Y bueno, y agradecer también a quienes han venido. De verdad, muchas gracias. Gracias a la Fundación Michalski por invitarme. Es un placer estar aquí. Y sobre todo poder compartir con todos ustedes algunas cosas que están ocurriendo del otro lado del mundo, ¿no? Bueno, mi abuela fue muy importante para este proyecto, no solamente porque es mi abuela y porque digamos, viví en su casa desde que yo soy muy pequeño, sino porque he sentido que la historia, ¿verdad? El pasado de ella, ¿no? Ella falleció ya hace algunos años, antes de que saliera el libro, de hecho, era una historia dolorosa para ella, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo me convertí en periodista y comencé... La historia del desplazamiento de la selva a la ciudad. Así es, era una historia dolorosa para ella, ¿no? ¿Por qué, no? Porque cuando ella decide ir a Lima, la gran capital del Perú, porque ella quería estudiar, quería ser enfermera, porque en la Amazonía, ¿no? La Amazonía es un territorio donde hay mucha precariedad laboral, precariedad educativa, ¿no? Entonces mucha gente se ve obligada a salir de sus comunidades o de sus pueblos para ir a estudiar en la ciudad. Ella hizo eso cuando tenía 14, 15 años, y al llegar a la ciudad, a la gran ciudad, se dio cuenta rápidamente que la sociedad limeña, como muchas capitales del mundo, era una sociedad, o es una sociedad profundamente racista, ¿no? Discriminadora contra las personas que tienen un origen indígena, ¿no? Que tienen unos rasgos indígenas, que tienen más o menos mi color de piel, ¿no? Entonces son miradas desde por encima del hombro, ¿no? Entonces ella, para poder sobrevivir, de alguna manera intentó ocultar su identidad, ¿no? Su origen, y no hablaba de eso mucho, ¿no? O intentaba no hablar de eso, cambió su manera de vestir, su manera de hablar, digamos, tratar de ser más como de la ciudad. Y claro, cuando yo crecí en su casa, yo no sabía mucho de esa historia. Recién cuando me vuelvo periodista y comienzo a conocer mi país, a viajar por la selva, me comienzo a preguntar, oye, pero mi abuela también es de la selva, ¿no? Y ahí comencé a preguntarle, y ahí comencé a darme cuenta que esa pulsión, esa urgencia que yo sentía como reportero de ir a contar las historias que estaban ocurriendo lejos de las ciudades, en las zonas rurales, tenía que ver de alguna manera con ese vínculo, ¿no? Con ese vínculo, con esa historia pasada de mi abuela, ¿no?
Pero tú al mismo tiempo creciste en Lima, o sea, naciste... Así es, así es. Entonces supongo, no sé, que en algún momento sentiste como amputada parte de tu identidad. Sí, ciertamente sí, ¿no? Lima es una ciudad que de más o menos 11 millones de personas, y yo viví en un barrio a las afueras, digamos, sí, un barrio popular, digamos, ¿no? Que fue fundado por gente migrante, que venían de los Andes, que venía de la selva. Entonces, claro, yo soy como, digamos, la segunda generación, digamos, ¿no? Entonces, claro, nuestros abuelos, abuelas eran personas de la selva, de los Andes, y vivíamos en un ecosistema cultural un poco diferente al hegemónico, al occidental, digamos, ¿no? Pero claro, cuando estás creciendo ahí, tú no te das cuenta hasta que comienzas a salir de ahí, ¿sabes? Y a contrastar, a comparar. Entonces, ciertamente yo fui a la universidad, ¿no? Fui de los primeros nietos suyos que fue a la universidad. Soy el único que se dedica a algo relacionado a las letras, ¿no? Por ejemplo. Entonces me comencé a interesar en esa historia y comencé a atar cabos, ¿no? A atar cabos, a darle sentido, un poco más de sentido al trabajo que yo hago. Las historias que están en ese libro son historias de hombres y mujeres que, a diferencia de mi abuela, ¿no? Porque ella llegó a decir que sintió vergüenza de su propio origen, ¿no? A diferencia de mi abuela, los personajes o las personas que están retratadas en ese libro hacen un viaje contrario. O sea, en vez de sentir vergüenza, en vez de avergonzarse, de ocultar su identidad, la abrazan, se sienten orgullosos de esa identidad, defienden su cultura, su territorio, ¿no? A pesar de sus contradicciones, ciertamente, pero me parecía, esa conexión me parecía que era muy interesante, ¿no? Cómo en el Perú y en toda Latinoamérica hay personas que hacen el viaje contrario a lo que muchas veces la cultura hegemónica más occidental intenta imponer, ¿no? Digamos, donde la cultura real es la que viene de las universidades, de las academias, ¿no? Y lo otro es una subcultura, digamos, ¿no? La cultura indígena, rural, digamos, ¿no? Entonces, a mí me parecía interesante poder retratar esas vidas siempre en esa tensión entre el extractivismo y la naturaleza, ¿no? Que me parece que es importante. Yo cuando estaba leyendo el libro, perdón, me estaba acordando, tenemos un amigo en común, lo acabamos de descubrir, que se llama Roger Santibáñez, que es un poeta peruano que vive en Filadelfia. Yo viví en Filadelfia un tiempo. Y Roger, cuando íbamos a tomar café y hablábamos, y él me contaba muchas cosas de Perú, me decía siempre, Perú es un país que se odia a sí mismo. Y yo no entendía eso, y él lo decía, ¿no? Como un mantra, hasta que ya le dije, explícame esto que siempre me lo dices y yo no entiendo. Y precisamente pues me decía eso, ¿no? Que mucha gente se avergonzaba de sus rasgos indígenas, que se distinguían, pues tú tienes la piel un tono más o menos, o sea, había como una especie de distinción de colores muchísimo más sutil de la que podamos tener a lo mejor en España. Y me pareció una pena, ¿no? Porque es una especie de racismo autoimpuesto. Sin embargo, o sea, leyendo tu libro, eso no, como tú dices, no se ve en los personajes. O sea, ¿tú crees que eso está cambiando ahora o no necesariamente? Yo siento que sí, ¿no? Que sí está cambiando. Estamos hablando de generaciones un poco más jóvenes, incluso que bueno, nosotros. Roger, o sea, Santibáñez es un señor también de casi 70 años. Sí, O sea, sí. Pero es verdad que hay una especie como de autoaversión, ¿no? Hacia ciertas características que están conectadas con nuestro origen indígena, ¿no? Y eso tiene que ver, tú lo has mencionado al principio, tiene que ver con una especie como de mentalidad colonial, ¿no? El Perú, como bien sabes, fue, digamos, una especie como de corazón de la colonia española, ¿no? Además de México. El virreinato del Perú fue muy importante para la expansión del colonialismo español, digamos, europeo en general.
Y cuando el virreinato se instaló en lo que hoy llamamos el Perú, ¿verdad? La sociedad en esa época se dividía en dos. Había una república, digamos, de españoles, ¿verdad? Y había otra república de indios. Y había castas en medio de eso, ¿no? Y siempre, digamos, la manera en la que se relacionaban unas con otras siempre era de vasallazgo, siempre era de imposición de una cultura europeizada frente a la indígena, ¿no? Incluso después de las independencias. Así es, totalmente, porque la nación del Perú, el país de Perú, la República del Perú, se construyó desde los criollos, digamos, la gente más blanca, digamos, ¿no? Y los indígenas siempre estaban como al fondo, ¿sabes? No formaban parte activa de la construcción del país. De hecho, durante mucho tiempo, los indígenas no podían votar. Recién, más o menos a mediados del siglo XX, los indígenas podían votar, ¿no? La población indígena. Y eso no es hace mucho tiempo, eso es más o menos ahorita. Sin embargo, tú vas y describes a Humala yendo a estas comunidades a decirles, no, vamos a defender la naturaleza, vamos a defender vuestra tierra, el agua, votadme a mí, y luego lo votan y no hay tantos resultados, ¿no? Que es curioso también ahora que pueden votar, tampoco se ha traducido eso en unos derechos, digamos, consolidados, por lo menos sobre la tierra. Por supuesto, ¿no? En esa fecha en la que te digo sobre la votación, o sea, las personas, solamente podían votar las personas que sabían hablar y escribir en español. Por lo tanto, todos los demás, los que hablan quechua, aymara, en la Amazonía del Perú, por ejemplo, hay más de 50 idiomas, ¿verdad? Lenguas, cada una con su cultura y sus códigos. Entonces, todos ellos no podían votar, no podían ser ciudadanos en la práctica, ¿no? Entonces, ahí tú puedes ver con un ejemplo claro, ¿no? esa división, ¿no? Donde la aspiración es tratar de ser o sea, el sinónimo de progreso es tratar de ser lo menos indígena posible. Lo que tienes que alcanzar es ser lo más blanco posible en tu actitud, en tu manera de ser, etc., ¿no? Y eso desgraciadamente permanece hasta el día de hoy. Ciertamente hay una reivindicación, tú has mencionado hace un momento el asunto de los abuelos, una reivindicación de la historia pasada, de saber de dónde venimos para poder saber hacia dónde vamos, ¿verdad? Hay una nueva generación muy diferente, yo creo que de alguna manera yo pertenezco a esa generación, que ya estoy un poco grande, ya no soy tan joven, pero cuando ¿Pero eso se traduce luego en una defensa del territorio? Porque tú puedes reivindicar esa identidad como algo imaginario, ¿no? La nación como comunidad imaginada, pero luego estar a favor del extractivismo. O sea, estás hablando de la madera, del oro, ¿no? del petróleo, de decir, sí, bueno, mis antepasados trajeron estos valores, ideales, pero necesitamos petróleo para que crezca la economía, ¿no? O sea, cómo esas dos versiones del origen de alguna manera interactúan. Es complejo, ¿no? Es complejo. Cualquiera que pueda leer el libro puede darse cuenta que esas dos tensiones, o varias tensiones en realidad, ocurren, ¿no? A veces se tiene esta idea estereotipada, ciertamente, de, bueno, si las poblaciones indígenas son protectoras de la naturaleza per se, ¿no? Y eso es un lugar común, es muchas veces hasta deshumanizante pensar así, porque es una idea que está anclada con otra, que también viene de la mentalidad colonial, esta idea del buen salvaje, ¿no? Casi este animismo, ¿no? Como si no tuvieran raciocinio. Y bueno, o sea, todos somos seres humanos que tenemos lados luminosos, lados oscuros, y dentro de eso hay una serie de matices, ¿verdad? Por supuesto que hay comunidades indígenas que defienden y protegen el territorio, las hay, pero también hay las que están más involucradas en estas industrias extractivistas, ¿no? Y muchas veces son impulsadas a eso por la precariedad económica, porque no tienen trabajo, porque no hay un sostén económico. En el libro yo cuento la historia de Osman Cuñachí y su familia, ¿no? El derrame de El petróleo. Derrame de petróleo. Si lo puedes contar para que la gente lo sepa, porque a mí
me llamó mucho la atención. Creo que es una de las historias más impactantes de las muchas que hay. Hay un derrame de petróleo, ¿no? Y la gente quiere ser contratada por la empresa para limpiar eso. O sea, Así es. y, Sí, es un derrame que ocurre en una parte de la selva del Perú, un derrame terrible, ¿no? Y lo que ocurre es que la empresa petrolera, para poder limpiar ese desastre, les ofrece trabajo a los nativos, a los indígenas que viven ahí. Y como no hay trabajo y como hay mucha precariedad económica, los pobladores de ese lugar dicen, oye, acá me van a pagar 7 veces más de lo que yo ganaría cultivando la tierra. Me voy a trabajar ahí. Y van, a pesar de que saben que es peligroso. Y una de esas personas, es el protagonista de esa historia, es un niño que tiene 11 años, que fue a recoger petróleo del río en baldes y en botellas de plástico, y porque quería comprarse, con el dinero que le iban a pagar, quería comprarse un celular, un smartphone, ¿no? Y al final, bueno, ustedes cuando lo puedan leer se darán cuenta, ¿no? Que no consigue el objetivo, y al día de hoy este niño ya no es un niño, ya tiene 18 años y tiene problemas de salud por todo ese trabajo, ¿no? Entonces, esa historia es bien interesante porque nos hace ver cómo un desastre ecológico, ¿verdad?, termina convirtiéndose en una forma perversa de progreso, ¿no? Donde digamos, bueno, el progreso está definido por cuánto dinero tenemos en el banco, por nuestras propiedades, por si voy a la universidad, no voy a la universidad, etc. Todos que son categorías más occidentales, ciertamente. Eso tiene un costo, ¿no? Y ese costo muchas veces es un costo mucho más caro para algunas personas que para otras, ¿no? Pero en el momento ellos quieren el dinero, ¿no? Y se me he comprado un frigorífico para poder vender latas de refresco, o me he comprado, he hecho reformas en la casa, o sea, y tampoco hay, bueno, yo no sé tú qué opinas de esto, o quizás no sea importante opinar, porque a mí una de las cosas que me gusta del libro es que tú eso lo planteas, lo dejas ahí sobre la mesa, ¿no? Pero no estás juzgando a esas personas. O sea, ¿cómo puedes tú juzgar la necesidad económica de esas personas? O sea, aunque sea perjudicial para su salud, ¿no? Es un tema muy, muy delicado a nivel ético y creo que está bien resuelto en el libro. No sé cómo te lo planteabas tú. No, te agradezco que lo digas. No era una cuestión, o sea, nunca me planteé, mira, voy a ser imparcial, no lo pensé así. Pero para mí, o sea, el periodismo literario, digamos, o las crónicas, para mí es una herramienta para poder reflexionar sobre la condición humana, ¿no? Sobre cómo somos los seres humanos. Los seres humanos somos muy complejos, ¿no? Ciertamente, las personas que viven en la Amazonía tienen una relación mucho más profunda y fuerte con lo que llamamos naturaleza, con el espacio, el territorio. Pero eso no quita que estén inscritas también en su mentalidad, como nosotros, en el capitalismo, ¿no? El capitalismo es un sistema que no solamente se evidencia, digamos, en los intercambios económicos, sino también en esa relación que tenemos con el espacio, ¿verdad? Yo lo veo más bien como y eso es un juicio eso sí es un juicio de valor, yo lo veo casi como una especie de software a veces que es como un virus, ¿no? Que va contaminando. Sí, o sea, porque vemos, yo creo que el capitalismo lo que hace es, una de las cosas que hace es distorsionar nuestra relación con el territorio. Completamente. ¿No? Y otra cosa que hace también es romper el tejido social y aislarnos, pensar que solamente el individuo, esforzándose mucho y demás, puede alcanzar cierta manera de progreso, cuando en realidad nadie se salva solo, ¿no? O sea, la sociedad la construimos todos. Y a veces ese individualismo que promueve el capitalismo rompe las estructuras familiares y sociales en las comunidades, y por eso a veces la defensa de los bosques o del río es muy difícil, porque se comienzan a construir facciones dentro de las comunidades. Entonces, yo creo que eso es evidente. Yo, como te contaba hace un momento, hace un par de años tuve la oportunidad de recorrer todo el río Amazonas, ¿no? Desde los Andes de Sudamérica hasta el Océano Atlántico. Son como
más de 7.000 kilómetros. Todo el Amazonas, que es el río más largo del mundo. Y ahí tú puedes ver, ¿verdad?, las manifestaciones de eso que te estoy diciendo, ¿no? Cómo la relación del ser humano con la naturaleza va siendo modificada, alterada, trastocada por el capitalismo y el extractivismo voraz, ¿no? El petróleo, la minería ilegal, el narcotráfico, las hidroeléctricas, en fin, toda una serie de cosas que se van mezclando unas con otras y que terminan produciendo lo que hoy día llamamos cambio climático, ¿no? Sí. ¿Te han acusado alguna vez de no querer defender el progreso? Porque este libro además ha estado dando vueltas ya un tiempo. Sí. Tienes una nueva edición, o sea, es un libro que no muere, no caduca, ¿no? Aquí Sí. la obsolescencia programada no ha llegado a tu libro, pero me pregunto, ¿no?, porque en algún momento hay cuestionamientos de eso que llamamos progreso, entre comillas, si has tenido alguna reacción, pues, de lectores o prensa o donde te hayan acusado de eso, de no defender el progreso, que parece que todavía es algo casi sagrado. Claro, en todo caso es una manera de pensar el progreso, ¿no? Es una manera, digamos, más, no sé, más vinculada a la manera en la que tenemos la economía desde lo occidental, digamos, ¿no? Pero hay diferentes maneras de entender el progreso, me parece, ¿no? Las personas que viven en los Andes tienen una manera de entender el progreso, las personas que viven en la Amazonía también, las personas que viven en otros continentes, que de repente también han sido más invisibilizados, muchos países en África, por ejemplo, ¿no? Pero sí, o sea, al menos en mi país, algunos lectores me decían que era comunista, rojo, o que soy... allá todas las personas que están de alguna manera defendiendo los derechos humanos o defendiendo otro tipo de progreso, les tildan incluso hasta de pro-terroristas. Así de fácil te tildan, ¿no? O de izquierdista, etcétera, ¿no? Pero bueno, son simplemente como comentarios en internet y algunos periodistas, opinólogos, ¿no? Pero yo creo que para mí, al menos, la cosa más linda que me ha pasado con ese libro, ¿no? Más allá de estar aquí, más allá de que lo hayan traducido, bueno, a 6, 7 idiomas, es que hoy en día, todos los años, algunos colegios del Perú compran el libro, ¿no? Para sus alumnos, para los estudiantes. En los colegios, sí. O sea, por lo menos, hasta donde yo sé, hay como más de 3.000 ejemplares que se van a los colegios de ese libro. Y me invitan a veces a los colegios. Y los alumnos hacen sus trabajos, sus exposiciones, hacen obras de teatro basadas en el libro. Y son chicos de 14, 15 años, ¿no? Y eso para mí, no suelo ser una persona muy optimista, ¿no? Pero en ese momento me siento optimista porque son jovencitos, son los ciudadanos del futuro, ¿no? Y yo cuando tenía esa edad, yo jamás leí un libro parecido, ¿no? Que me hablara de lo que estaba ocurriendo en mi país y para mí eso es lo mejor, ¿no? Yo siento ahora que también te debe haber pasado a ti, ¿no? Que es como en un momento los libros ya no te pertenecen. Es como que tienen vida propia, ¿no? Y yo siento que eso me ha pasado con ese libro, ¿no? Sí. La verdad es que es bonito, ¿no? Cuando eso pasa, Sí. o cuando la gente te descubre lo que tú querías decir. Y dices, ¡ay, aquí tú quieres decir esto! Porque en realidad son interpretaciones. Y dices, pues no lo había pensado, fíjate, pero agradezco que me lo digas tú porque somos ya varias cabezas pensantes, ¿no? No solo la mía. Mencionabas lo de comunista, etcétera, que bueno, no tiene mucho sentido, pero lo que sí tiene sentido es la criminalización a la que está sometida la comunidad internacional de activistas climáticos. Sí. Tú lo mencionas en el libro, precisamente. En América Latina quizás sea más grave porque muchos de ellos mueren asesinados, pero en Europa tenemos cada vez más legislaciones muy restrictivas con los derechos de los activistas climáticos, a los que se empieza a llamar
terrorista, etcétera, ¿no? Por ejemplo, la legislación que fue aprobada hace poco en Reino Unido es una de las más restrictivas de toda Europa, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué nos puedes decir de esta tendencia a criminalizar a estos grupos precisamente cuando hace falta otra mirada hacia la Tierra por el cambio climático, y qué lugar crees que ocupa la literatura, si ocupa alguno, o el periodismo en esta historia? Sí, bueno, yo te puedo hablar por la región donde yo vivo, ¿no? En Sudamérica, Latinoamérica, que es lo que más conozco. Según esta organización que se llama Global Witness, ¿verdad? Países como el Perú o como Colombia están en el top 10, digamos, de países más peligrosos para aquellas personas que defienden la tierra, el agua, ¿no? Los ríos, etcétera, ¿no? Y la mayoría de estas personas que son asesinadas son de origen indígena, ¿no? Como Edwin Chota, por ejemplo, que es la primera historia que yo cuento en este libro, ¿no? Sí. El libro, de repente, para quienes no están al tanto, está organizado en 3 partes, ¿no? Y cada parte del libro es una historia de un activista o una persona que defiende el territorio, ¿no? Bueno, ya después tú lo explicarás. No, Edwin Chota es el primero, Sí. que de hecho sí, lo asesinan y encuentran el cadáver. Sí, y claro, la primera historia gira en torno a la madera, que es un recurso natural, la segunda gira en torno al oro y la tercera al petróleo, ¿no? Que históricamente, son 3 recursos naturales que han sido parte de la base económica y social y política de los países latinoamericanos, ¿no? Estamos hablando desde la época de la colonia hasta el día de hoy. Entonces, lo que viene ocurriendo con estos crímenes, ¿verdad?, es que, al menos en el Perú, sucede sobre todo por una combinación entre las economías ilegales, ¿verdad?, y economías que están coludidas con los gobiernos, ¿no?, con los representantes políticos, ¿no? Al día de hoy, por ejemplo, en el Perú, en el Congreso, ¿verdad?, en el Parlamento peruano, hay muchos representantes que tienen intereses económicos en la minería, por ejemplo, o en la deforestación, ¿no?, por el agronegocio, etcétera, ¿no? Y de una manera casi descarada, ¿no? Independientemente del partido político, como Independientemente, decías, ¿no? si es de derecha o de izquierda, no importa. Estamos hablando ya de un mercantilismo obsceno, ¿no? Y sobre todo creo que tiene que ver con 2 palabras que todos conocemos, ¿no?, que es la corrupción y la impunidad. O sea, esas 2 cosas son las que permiten que esas muertes ocurran. Existen leyes, no es que no hayan leyes, hay leyes que protegen a las comunidades, que protegen digamos, el derecho a consultarles si es que se puede hacer o no cierto proyecto. Hay leyes internacionales. El problema es que no se cumplen, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Y no se cumplen por lo que te digo, la corrupción y la impunidad. Entonces es muy difícil para una comunidad indígena poder alcanzar justicia, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de Edwin Chota, que es la primera historia, este hombre que fue asesinado por las mafias de la madera, ¿no?, recién el año pasado los asesinos de Edwin Chota fueron sentenciados a la cárcel. Y ahora... Ahora, después, muchos años después. Sí, y ahora está el peligro de que ellos puedan apelar y puedan, pues, o sea, apelar y puedan salir libres, ¿no? Porque hay muchos jueces que son sobornados, etcétera. O sea, han pasado más de 10 años recién para que se dé esta primera sentencia, ¿no? Entonces ahí tú te puedes dar cuenta, ¿no?, que en realidad en muchos países, sobre todo en Latinoamérica, solamente alcanzan justicia aquellos que tienen dinero, los que tienen contactos y poder. Pero las personas que no tienen eso, pues, como las comunidades, no pueden acceder a eso, ¿no? Aparte del no cumplimiento de la ley, tú hablas como de laberintos burocráticos que son muy difíciles de resolver
para gente que vive en una cultura diferente. O sea, hay como mundos que ocurren de manera simultánea, pero que parece que están completamente desconectados. Entonces, tengo aquí una cita, dices, más de 600 comunidades indígenas, la mitad de todas las que existen en la selva peruana, siguen sin ser dueñas legales de sus tierras, porque a lo mejor no tienen la escritura que el gobierno reclama, pero ellos sí que han comprado la tierra con un buey, una vaca o a un primo. Entonces son sistemas que no se tocan. Y lo comentas también con lo de los mapas, ¿no? Bueno, si en el mapa no aparece una laguna o una particular pues, pedazo de tierra, o se le ponen puntitos, ¿no? para que no se localice específicamente, pues esa tierra cualquiera la puede, bueno, cualquiera, las empresas, las grandes empresas se la pueden arrebatar a las comunidades, ¿no? Entonces, aquí me da la sensación de que es mucho más que la ley, sino de eso, de que hay mundos que no se tocan, ¿no? Por supuesto, y eso tiene que ver con cómo ha sido construido el país, ¿no? De nuevo, hay un país formal, entre comillas, ¿no? Que tiene sus leyes y demás, pero muchas veces ese país está construido dándole la espalda a todo este grueso de población Claro. que digamos, que vive en las montañas, que vive en las zonas rurales, ¿no? Y que muchas veces son tratados como ciudadanos de segunda categoría. Ese es el problema, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Y por supuesto, si son ciudadanos de segunda categoría o son tratados así, no acceden a la justicia de igual manera que alguien que vive en la ciudad y que tiene dinero. Por ejemplo, ¿no? Hace un par de años ya hubo una serie de protestas contra la actual presidenta, ¿no? del Perú. Protestas que ocurrieron mayoritariamente en los Andes, ¿no? En una zona sobre todo que se llama la región de Puno, porque bueno, la población exigía elecciones adelantadas, ¿no? por una serie de situaciones políticas. Y la respuesta del gobierno fue una represión brutal. Al día de hoy han asesinado a los policías a casi 50 personas, ¿no? Más o menos. Y no hay ningún proceso todavía legal a los policías que dispararon contra la población civil. Estamos hablando de personas de origen indígena, ¿verdad? Adolescentes de 16 años, de 15 años, jóvenes que pasaban por ahí y les cayó una bala, ¿no? Ese es el problema, de nuevo, ¿no? La impunidad, la corrupción, ¿no? Entonces, de nuevo, no es el problema de la falta de leyes, es el cumplimiento, la cultura de cumplir la ley y de tratar a todos los ciudadanos por igual, ¿no? Y todo está permeado de un racismo sistémico. Totalmente, sí. Porque siempre son los mismos, ¿no? Sí, gente con apellidos indígenas, ¿no? Quechuas, aymaras, amazónicos, ¿no? Entonces, a mí particularmente como reportero, como periodista, de nuevo, tú hablabas acerca de qué nos permite, ¿no? Por ejemplo, este tipo de escritura, ¿no? Yo creo que la crónica o el periodismo narrativo, periodismo literario, te permite usar las herramientas de la literatura, los recursos de la literatura, las metáforas, las descripciones, etc., pero trabajando con material de la realidad, ¿no? Para poder, de nuevo, reflexionar sobre cómo somos los seres humanos, en este caso, qué cosa es el progreso, cuál es el verdadero costo del progreso, qué ocurre cuando diferentes maneras de pensar el progreso chocan entre sí, quién pierde, quién gana, ¿no? Y en ese proceso de la escritura, me parece que lo que uno hace al final, y eso tú también lo sabes, es no solamente transmitir información, sino transmitir emoción, transmitir experiencia vital, transmitir conocimiento, ¿no? Sobre una zona de la realidad. Y ponerle cuerpo y voz, porque o sea, decía Antonio Muñoz Molina que las historias siempre le ocurren a alguien. Totalmente. Entonces no es lo mismo decir
una estadística, pues 1000 no sé cuántas personas han muerto como consecuencia de desastres naturales, que decir, no, mira, vamos a ir a casa de Máxima Acuña, vamos a ver qué le ha ocurrido a ella, a su vaca, a su niño, a quién se está enfermando por recoger este petróleo, ¿no? Sino pues añadirle rasgos, personas. ¿Sabes? Totalmente, ¿no? Y yo creo que eso es un atributo también importante, ¿no? De cuando hablamos, ahora estamos en esta serie de ciclos de conversaciones, cuando hablamos de lo que llamamos literatura de la naturaleza o el nature writing, ¿no? A veces se cae en el lugar común de que, bueno, es literatura sobre los árboles y sobre el paisaje. Ciertamente también lo es, pero yo creo que es una escritura sobre todo que tiene que ver con... Es una escritura política, al menos desde como yo lo veo. Y cuando hablo de política no hablo de política partidaria, ¿no? O de izquierda o de derecha, no, hablo de retratar a través de nuestra relación con la naturaleza las dinámicas de poder, claro. ¿no? Cómo se construyen las sociedades, cómo se busca el bien común a través de esa relación con la naturaleza, ¿no? Entonces, eso me parece muy, muy importante, ¿no? Por ejemplo, ahora estoy escribiendo un artículo sobre el... Te iba a preguntar qué estás haciendo ahora, pero cuéntame ese artículo y cuéntanos por qué te vas a ir al Amazonas dentro de nada, ¿no? Claro, sí. Bueno, sobre el artículo, bueno, ahora estoy tratando de terminar un artículo sobre el tráfico de partes de jaguar, que el jaguar es el felino silvestre, digamos, más importante de Latinoamérica. Es como el tigre asiático, pero en Latinoamérica. Y bueno, hay un tráfico digamos, ilegal de este felino para poder, digamos, quitarle la piel, hacer una serie de productos con eso. Y también muchos de sus huesos, ¿no? De los huesos del jaguar, terminan en Asia. Porque como se está agotando el tigre en Asia, hay ciertas partes de la medicina china que utiliza estas partes del jaguar para la medicina, ¿no? Y se exporta muchísimo. Entonces, claro, yo estoy escribiendo una especie como de perfil sobre un jaguar que fue rescatado, un jaguar que estuvo durante más de 13 años en una jaula de cemento de 2 por 5 metros, que jamás pisó la selva y que fue la mascota de un presidente regional en mi país, en la Amazonía, y que ese presidente regional cayó preso por corrupción. Y recién ahí, cuando cayó preso, lo pudieron rescatar al jaguar, ¿no? Y es bien interesante porque... El jaguar estaría contento. Supongo. Prince se llama. Prince. Sí. Y una escena a mí que me hizo pensar en la crueldad, ¿no? del ser humano es cuando Prince fue llevado a la selva, a una especie de centro de rescate. Había solamente un pedazo de cemento, digamos, y luego todo era selva. Y el jaguar no salía de ese recuadro, ¿no? Y lo que me decían ellos, bueno, parece como si tuviera miedo de pisar la tierra, ¿no? Porque todo el tiempo estuvo acostumbrado a esa jaula de cemento, ¿no? Y yo a veces digo, hubiera sido preferible que terminara en partes, ¿no? A someterlo a 13 años, ¿sabes? Sí. No sé, me hace pensar mucho en la crueldad humana, ¿no? Y bueno, y luego el viaje, yo el próximo martes voy a estar en Quito, en Ecuador, donde voy a empezar un viaje desde los Andes de Quito, que fue el lugar donde salió la primera expedición europea a descubrir el Amazonas, ¿no? Estamos hablando de hace casi 500 años. Este soldado español, Francisco Orellana, ¿no? Que fue el que le dio nombre al Amazonas. Entonces voy a hacer más o menos el mismo recorrido hasta Belén do Pará, que es una ciudad que está al final del Amazonas. Son casi 7.000 kilómetros, ¿no? Entonces voy a estar viajando desde junio hasta noviembre, ¿no? ¿Qué infraestructura llevas? O sea, ¿vas tú solo? Yo solo, sí. ¿Te acompaña alguien? No, ¿Vas con cámara, grabadora? No, en verdad yo intento viajar siempre ligero, ¿no? Para poder moverme rápido. Entonces tengo una mochila que me la llevo así, mi laptop, voy a tener una grabadora,
mi cuaderno de notas, o sea, no llevo grandes cosas para poder moverme rápido. Y bueno, sí, es complicado, ¿no? Sobre todo cuando estás casado. Sí, tienes que negociar ahí. Bueno, tú sabes cómo Ya, es. que Sí, tienes que negociar. O sea, que esa es la parte más difícil. Esa es la parte más difícil, sí, sí, sí. Sí, Bueno. de verdad, hablo en serio, sí, sí. Pues no sé, creo que vamos a abrir el turno de preguntas, ¿no? Si alguien tiene palabras, comentarios, porque llevamos ya un buen rato hablando nosotros y quiero darle la oportunidad al público. ¿Tenéis alguna duda? No sean tímidas. O queja. Le podéis preguntar por el matrimonio también. Ahí Sí, hay una. aquí. Si son en francés las preguntas, las escuchamos por aquí. Can I ask a question in English? Okay. Sure, So, yeah. and somebody will translate into some language. We're fine with English, yeah. Thank you. So what you're describing... ¿Está usted describiendo en esta conversación algo que me recuerda a algo que he visto en mi vida profesional? Creo que called out in his Jerusalem speech in the 1980s. Al escritor Jim Coates, algo que escribió en los años 80, cuando indicó que una cuestión fundamental que apuntala la codicia, y esto se ve reflejado en la violencia, el apartheid, y ello radica en la carencia del amor, el fracaso del amor. Y es una cuestión que los periodistas han abordado durante muchos años. Me pregunto entonces si ustedes como periodistas, como escritores, como contadores de historias, ¿cómo podemos viajar hacia el amor? No quiero estar en tus zapatos. Bueno, es una hermosa pregunta. Te agradezco por la pregunta. Y es bien difícil de responder, ¿no? Porque, como decía hace un momento, yo no soy una persona tan optimista, ¿no? Pero cuando yo voy a estas escuelas, a estos colegios, ¿no? Con los estudiantes, a hablar con los estudiantes, y ellos se acercan a mí, me hacen preguntas, muchos de ellos me dicen, oye, yo también quiero hacer lo que tú estás haciendo, yo también quisiera contar el territorio donde viene mi abuela, mi abuelo, ¿no? Porque muchos de ellos son nietos, ¿verdad?, de gente que viene de los Andes, que viene de la selva, que vienen de otros lugares. Y allí es donde tal vez me gusta pensar en que nuestro trabajo como periodista sirve para algo, ¿no? Y tal vez un poco lo que decía este pensador, ¿no? De que nuestro trabajo sirva para poder conectar tal vez con eso que llamamos amor, ¿no? Amor no en términos románticos, sino amor en términos de cuidado por el otro, ¿no? Cuidado por el otro y viendo ese cuidado por el otro de tejer una red de solidaridad, de ayuda por el otro, donde uno, como decía, ¿no? Nadie se salva solo, sino que nos salvamos y nos protegemos en comunidad, ¿no? En solidaridad. Yo creo que esa es una forma de amor, ¿no? Y quiero creer que nuestro trabajo como periodistas ayuda un poquito a llegar a esa meta, ¿no? De repente no llegamos al 100%, pero avanzamos poco a poco abrazados a una pequeña intuición, ¿no? de que para algo puede servir. Sí. Yo creo que también está habiendo como una preocupación literaria por rescatar
pues una historia, una reflexión sobre el amor, sobre la amistad, sobre los cuidados, precisamente porque los vínculos entre personas están tan fragmentados que nos hemos dado cuenta de que nos está faltando lo más básico. Y Jorge Richman, que es un filósofo que a mí me gusta mucho, siempre dice que una crisis de atención es una crisis de amor. Wow. Y él dice una crisis de atención como la que estamos sufriendo por los móviles, etcétera. Nuestra atención está muy dispersa. Y él dice, claro, pero es que el amor o la amistad o los cuidados se basan en la atención. Entonces, esto lo tenemos que solucionar y vamos, yo he estado leyendo bastante sobre el tema y sí que creo que hay por lo menos una vertiente filosófica en España, desde luego, pero por ejemplo Tim Jackson, que es un economista británico, acaba de publicar un libro que se llama The Care Economy, la economía de los cuidados. Wow. Hay otros antropólogos hablando del tema. Que yo sepa, fuentes aquí europeas sí que he leído bastante y supongo que en América Latina pasará lo mismo. Sí, yo me acuerdo mucho también hablando de esa palabra que a veces es muy grande, ¿no? El amor, que leí un libro de Andrew Solomon sobre la depresión, ¿no? Que claro, ahora la depresión desde la pandemia ha crecido un montón por el aislamiento de las personas, ¿no? Y él decía que la depresión para él era una grieta en el amor, ¿no? Y yo me quedé pensando en esa frase, ¿no? Es una grieta en el amor. Claro, es como romper, la depresión lo que hace es aislarte. Completamente. Rompe tus vínculos y te aíslas, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hace el capitalismo, ¿no? En verdad estamos enfermos del capitalismo, ¿no? Y yo creo que la manera en la que vamos a poder, de nuevo, ¿no? Alcanzar de alguna manera eso que llamamos amor, digamos, es tratar de eso, de la atención, el cuidado por el otro, la solidaridad, el tejido social, ¿no? Eso me parece que puede ser un camino, ¿no? ¿Alguien más tiene una pregunta por aquí? Hola. Os quería dar las gracias. Estoy muy emocionada porque vengo a menudo a la Fundación Michalski y para mí es un gran honor y una maravilla que Joseph y Azahara estéis hoy aquí. Qué alegría. Yo os estaba escuchando y he empezado a enlazar ideas de una manera vertiginosa porque vengo a hacer un curso sobre ecofeminismo con Alicia Puleo, Dina Garzón, Marta Tafalla. Entonces, lo voy a simplificar muy rápido. Cuando hablamos de activistas, ¿no? y representantes de comunidades indígenas, nos viene a la cabeza, hay hombres, pero muchas son mujeres, ¿no? Pensamos en Berta Cáceres, en Máxima, en Mariluz, se llama la que le dieron recientemente, en el 2005, el Goldman. Sí. Entonces, pienso cómo vamos a luchar contra todo esto, ¿no? Porque veo estas mujeres que encarnan esta dicotomía, ¿no? La mujer, la naturaleza, contrapuesta a la cultura que representa el hombre, capitalismo, patriarcado. Entonces tenemos estas mujeres indígenas que representan la emoción, el amor a la tierra, a la naturaleza, a los ríos, a los valles. ¿Cómo vamos a hacer que su voz se escuche? ¿Cómo vamos a hacer que realmente se valore toda la cultura de los cuidados, el feminismo, la naturaleza? No sé, es una cuestión que me planteo yo cada día porque yo admiro a estas representantes de las comunidades indígenas, pero a la vez tengo compañeras colombianas, peruanas, y es un tema muy complejo también, ¿no? Porque yo me sorprendí una vez hablando con ellas y para ellas tener un familiar o un hijo que lucha por la ecología y demás es casi una vergüenza en la familia, ¿no? Claro. Entonces, no sé, es terrible.
¿cómo vamos a conseguir romper el hielo y que la gente realmente escuche su voz y sea consciente de hacia dónde va el mundo? Gracias. Sí, yo no tengo una respuesta, digamos, cerrada a lo que dices, pero sí algunas intuiciones, ¿no? Cuando yo he ido viajando, ¿no? Y hablando con esta nueva generación de líderes, lideresas, me voy encontrando como, sobre todo jóvenes lideresas, ¿no? De sus comunidades, están insertas dentro de lo que llamamos, pues, las nuevas tecnologías de la información, digamos, ¿no? Las redes sociales, YouTube, ¿no? Gente que está creando, ¿no? No solamente está escribiendo, sino también está haciendo películas, está haciendo podcasts. Muchos de ellos lo hacen en su lengua originaria. Y eso me parece brutal, ¿no? Me parece que eso es precisamente lo que yo siento, al menos, que va a ir ocurriendo cada vez más, ¿no? Yo conozco, por ejemplo, en Ecuador a un par de hermanos que se llaman Yanda y Sani Montaguano. Sani es la hermana, digamos, que es cineasta en Ecuador, es una cineasta zápara. Y ella hace películas en su idioma, con temáticas relacionadas a la comunidad, a la nación zápara, ¿no? Que a veces toma temas relacionados al extractivismo, pero también temas más personales, sobre los derechos de la mujer, etc. Entonces, y usa las películas para hablar de eso, ¿sabes? Entonces, eso me parece que es potente, ¿no? Yo creo que contra ese lugar común del periodismo tradicional, donde se dice siempre, ¿no? Que los periodistas le damos voz a quien no la tiene, ¿no? Yo creo que más bien las comunidades indígenas, rurales, siempre han tenido voz. Siempre. O sea, uno no le dan voz a ellos, porque ellos ya tienen una voz, sino que no han tenido la plataforma y el espacio para poder hablar, ¿no? Y yo creo que ahora, en estos tiempos, donde hay digamos, una suerte de, entre comillas, democratización de la tecnología, aunque no es tan cierto eso, hay una mayor apertura, ¿no? A que los líderes de estas nuevas generaciones puedan usar esas tecnologías y puedan escribir libros y la próxima vez que venga alguien aquí de mi país, sea una persona quichua, una persona, ¿sabes? Aguajún, una persona aymara, ¿no? Que hable de su trabajo desde el territorio, ¿no? Y eso me parece que va a ir cambiando, ¿no? Sí, por supuesto que las lideresas son las que están tomando, digamos, la batuta, ¿no? Sí. Yo creo que también, como está habiendo una impugnación a nivel global del progreso, porque nos hemos dado cuenta de que el progreso no traía tantas cosas maravillosas como pensábamos, una de las consecuencias es el cambio climático. O sea, eso también está dando lugar a una serie de grietas por donde se cuela ese cuestionamiento del progreso y ahí también se defiende la tierra, las comunidades indígenas, voces diferentes, las lenguas autóctonas e incluso el feminismo. O sea, yo creo que la narrativa hegemónica ya no nos satisface, ¿no? O a mucha gente no satisface porque tampoco se ha distribuido bien el resultado, la riqueza de ese progreso. Entonces, por ahí, por las grietas, se van colando cosas interesantes. Sí. Yo creo que siempre en situaciones de crisis, ¿verdad? Como las que vivimos ahora, como cualquier ser humano, ¿no? Siempre aparece dentro de nuestro ciertos mecanismos de defensa para poder sobrevivir. Y creo que uno de esos mecanismos de defensa es la creatividad, ¿no? Y yo creo que ese mecanismo de defensa, ¿verdad? Obviamente también está en las comunidades que históricamente han sido invisibilizadas, entonces están encontrando nuevas estrategias, nuevas maneras de comunicar sus reclamos, de exigir justicia, de exigir igualdad, ¿no? De exigir el cuidado de sus territorios, ¿no? Entonces tienen cada vez más presencia política. Antes estos líderes eran simplemente actores culturales, ¿no? Claro. Para la foto, el documental tipo National Geographic y solo eso, pero ahora
tienen una presencia política que cada vez es más contundente, ¿no? Y yo creo que eso va a marcar la agenda, espero yo, en los próximos años, ¿no? Sí. ¿Algún comentario más por ahí? Hola, hola Josep, y quería preguntarte dos cosas que dijiste rápidamente. Una sobre el hecho de no querer hacer una crítica que se inscriba en tal ideología o en todo caso en tal partido político, que eso me parecía interesante porque estamos confrontados a ese problema de que señalamos cosas o estamos buscando cosas y preguntando cosas que inevitablemente caen en algún espacio de algún partido político y tal. Entonces es difícil no caer en ese espacio, pero a su vez también es difícil esta postura que tú has adoptado de no meterte no darle un nombre político, no ponerle un sello en todo caso. Y una segunda pregunta dijiste rápidamente, hablaste del tema del periodismo, y porque tú trabajas, creo, o trabajas actualmente o has trabajado como periodista. Y el problema es que muchos medios de comunicación también pertenecen a esos factores de poder. Claro. Entonces también es muy difícil porque ellos también manejan ahí cómo la información está presentada al público y cómo, por ejemplo, esto lo estamos viendo ahora actualmente. Yo vivo en Francia en este momento, desde hace muchos años, y hay una guerra feroz de magnates de la prensa, y que son magnates de muchas industrias, por dominar los medios de comunicación, sobre todo la televisión, y que han logrado imponer casi candidatos a las elecciones presidenciales. Entonces a veces hasta el periodismo está también de alguna manera contaminado por esta lucha, ¿no? Sí, bueno, gracias por esas preguntas, ¿no? Sobre lo primero que mencionabas. Sí, o sea, yo no intento en mi escritura no tratar de etiquetar, ¿no? A esta ideología es esto o lo otro, sino lo que yo hago es más mostrar, ¿no? Mostrar ejemplos, mostrar detalles, ¿no? Para que los lectores puedan reflexionar a partir digamos, de lo que yo estoy contando. Ciertamente, ¿no? La crónica, siendo como es un género literario que trabaja con la realidad, hay un punto de vista, una mirada, ¿no? Claro. Pero yo creo que la crónica, más que un espacio de certezas, es un espacio de preguntas, donde la duda permanente es algo que, al menos en mi caso, intento practicar, ¿no? O sea, que no las cosas no siempre son como aparentemente ¿Pero alguna vez son, el ¿no? medio te ha configurado la mirada? El O sea, medio de el medio de comunicación. No, O sea, y eso iba a decir, porque justo se relaciona con la segunda pregunta, claro. ¿no? Yo nunca he trabajado en un diario, ¿no? O sea, cuando yo terminé la universidad, entré a trabajar en una revista de periodismo literario que se llamaba Etiqueta Negra, una revista que ya no existe, pero en su momento fue una revista muy importante. Y ahí me daban libertad total, o sea, nunca hubo una imposición editorial, mira, tienes que decir, no. Y nunca trabajé en un diario, entonces como nunca me había afectado por lo que mencionas, pero sí tengo muchos colegas, ¿no? que sí han vivido eso, y desgraciadamente, al menos en mi país, la prensa está siempre, de alguna manera, la prensa tradicional está siempre aliada con el poder de turno, ¿no? Claro. Con los intereses económicos de turno, los que tienen la sartén por el mango, digamos, ¿no? Sin embargo, hoy en día, Internet, ¿verdad? Hay muchos medios de comunicación que hacen su trabajo de manera más independiente, ¿no? Que no está anclado en la publicidad o en la agenda. Necesitas donaciones. Pero depende más de esas donaciones, ¿no? Pero hacen un gran periodismo, ciertamente. El problema siempre es cómo se financia, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, yo intento al menos en lo posible poder practicar el periodismo, un oficio que yo amo, ¿no? Y al que he dedicado toda mi carrera, hacerlo y sentirme orgulloso y ser un buen representante del periodismo, ¿no? ¿No? Respetar siempre el pacto con los lectores, de no
de verificar la información, de no inventar, ¿no? Sin embargo, a veces cuando estás trabajando, no sé si te ha pasado a ti, cuando estás cubriendo, no sé, pues alguna manifestación, qué sé yo, está tan desprestigiado el periodismo que a veces cuando se enteran, un periodista, seguro es un corrupto, no sé cuánto, y te quieren votar. Entonces, yo a veces digo, no, soy escritor. Ah, claro. Soy escritor. Para protegerte. Para protegerte, ¿no? Soy escritor, sí, sí. Pero bueno, o sea, explico después. Bueno, estás ahí a caballo entre, Sí, entre bueno. las dos cosas. No es mentir del todo. No, no es mentir, pero para que no me tiren piedras, ¿no? Claro, Sí. es una buena razón. Sí. ¿Y cómo se llama? Pero bueno, es eso, ¿no? Es esa tensión que hay siempre, ¿no? Ciertamente hay empresas periodísticas que están con el poder de turno, ¿verdad? O con ciertos candidatos presidenciales, etcétera. Pero hay otras que son la minoría, que son más independientes, ¿no? Y está bueno que sea así, me parece. O sea, que haya ese bastión, digamos, ¿no? De prensa independiente. No sé cómo vamos de tiempo. ¿Podemos seguir? ¿Una pregunta más? Vale, pues muy bien. Pues entonces, si alguien tiene Una última pregunta. una última pregunta para rematar la tarde. Ahí. Venga. Vemos que tenemos en nuestros países a muchos jóvenes. En nuestros países hay muchos jóvenes que vuelven a la naturaleza. Se trata de ecologistas que buscan volverse agricultores, participan en permacultura. Es algo que se había visto mucho en nuestros países, pero se acentúa cada vez más. Y entonces yo me pregunto si en Perú o en Ecuador también hay jóvenes que han vuelto a la tierra, si han buscado raíces ancestrales o nuevas formas de relacionarse con el mundo, relacionarse con la tierra. Bueno, yo creo que es una pregunta muy importante, porque yo lo he podido ver, al menos en mi país, sobre todo desde la pandemia, ¿no? Que ha habido mucha gente que permaneció encerrada en sus casas y se dio cuenta de pronto que pues no necesitaba mucho para vivir, ¿no? Y bueno, y la mayoría de jóvenes que hoy trabajan, pues trabajan en un horario híbrido, ¿no? A veces presencial, a veces no. La gente que vive en la ciudad, digamos. Pero bueno, es que la pandemia fue como una crisis de sentido, en general. Totalmente. Entonces, abres la grieta del sentido y ¿qué haces con eso? Totalmente. Entonces muchos jóvenes tomaron la decisión de mudarse al campo, ¿no? Y eso está pasando, en el Perú al menos sí. El problema es que en ciertos espacios, ¿verdad? En los Andes sobre todo, ¿no? O en la selva, se ha comenzado a gentrificar, ¿no? Se gentrificar, o sea, como ya esta nueva población que es más de la ciudad termina desplazando a los, ¿no? O subiendo los precios de la tierra o de los servicios, ¿no? Eso pasa en todas partes, ¿no? Entonces, por un lado, hay una vuelta a la tierra, ciertamente, es verdad eso, me parece que es una cosa más global, pero por otro lado hay también el desplazamiento de las personas que vivían ahí toda la vida hacia otros lados, porque la calidad, el costo de la vida se encarece en esos lugares, ¿no? Claro. Por la gentrificación. Entonces, hay ahí como un peligro, ¿no? Una relación tensa entre esa vuelta a la naturaleza y también la gentrificación. No sé cómo tú lo ves. Es un fenómeno global, o sea, yo lo veo igual que tú. Sí que creo que hay una preocupación por la tierra que tiene que ver también con el cambio climático, ¿no? Que de repente, o sea, yo por ejemplo que siempre he sido de ciudad, hago periodismo climático porque el problema vino a mí, ¿no? No claro. Porque yo fuese a la tierra, ¿no? Claro. Y creo que está habiendo pues una especie de epifanía colectiva en relación a nuestro papel con cómo interactuamos con
con la naturaleza, pero luego sí, a nivel urbanístico, lo que tú dices, la gentrificación se está produciendo, hay mucho neo-rural, ¿no? De gente que cultiva un pimiento y ya se cree que, que es agricultor, en fin, eso también pasa, ¿no? Porque todo en el capitalismo se puede convertir en moda, entonces el pimiento que cultivas también. Sí, o por ejemplo el ritual de toma de ayahuasca, ¿no? Que es como una especie de brebaje, ¿no? Ancestral, digamos, también se termina convirtiendo en un commodity, ¿no? Entonces, claro, es más complejo que eso, ¿no? Creo que al vivir en este sistema todo hay una tendencia a convertirlo en un producto, ¿no? Y ponerlo en etiqueta, ¿no? Y etcétera. Entonces, hay un montón de influencers con su propia granja. Sí. O sea, ven a mi granja. O sea que, bueno, corremos ese riesgo, pero también es producto de, creo, o quiero creer, de cierta conciencia social. Totalmente, sí. Gracias por la pregunta. Pues venga, era la penúltima, perdón. Ahora ya sí que tenemos la última de verdad. Primeramente, quería agradecerle por la presentación que ha hecho sobre mi país, ¿no? Perú, somos compatriotas. Qué bueno. Yo soy originario de Huaraz, del norte del Perú. Bueno, he escuchado con bastante interés todo lo que estás haciendo, trabajando para presentar mejor quizás la situación que conocemos actualmente. Quería añadir un poco con respecto a la interrogación de la señora. Je vais parler en français aussi. Voy a continuar en francés. Voy a continuar en francés. Lo que vemos con los jóvenes en la región de donde venimos es lo contrario. Aún no se ha tomado conciencia como aquí. No se ha logrado conectarse de nuevo con la tierra, no se ha logrado conectarse de nuevo con su tierra, la noción de permacultura no está en vigor aún. Hay una cultura de comercio, de la industria, de exportación, pero la agricultura con amor, con conexión y con todos estos conocimientos ancestrales, con este amor a la tierra, como lo practicaban nuestros antepasados, con los conocimientos astrológicos, lunares. La agricultura bioenergética, por ejemplo, es algo que aún no existe. Algo que no existe lastimosamente. Y de hecho me entristece cada vez que voy a Perú, porque es lo que yo practico aquí. Yo crecí en medio de una familia campesina, entonces yo tengo ese amor por el campo y se lo he inculcado incluso a mi hijo. Pero mi hijo es un joven y por ende busca luchar por todo lo alternativo, pero no es lo que sucede en Perú. Quiero entonces insistir en que lo que sucede allá es muy diferente. La juventud está ocupada y ocupada con otras cosas, conectada a Internet, y es algo que me decepciona muchísimo. En cambio, algunas familias de sectores un poco más occidentalizados, conozco de hecho algunas familias de este tipo, que buscan conectarse de esta forma, pero no es algo significativo. Es lo único que puedo añadir. Aprovecho también para darle las gracias a mi compatriota, que trabaja a favor de algo muy importante. Ha logrado hallar información tan importante, y es una información que no se comparte a menudo. Yo recuerdo que hace un tiempo había un periodista francés, Marcel Nidiran, que hacía algunos reportajes profundos y me gustaban mucho sus reportajes. Pero me doy cuenta de que hoy en día esto falta. Por ende, me ha gustado muchísimo escuchar a alguien que busca difundir este conocimiento, que busca escribir lo que todos hemos padecido en Perú. Yo viví en Perú un racismo mucho más fuerte que el que he padecido aquí, y es algo completamente significativo. Desde mi infancia, efectivamente,
recuerdo cómo queríamos olvidar que éramos indígenas, cómo incluso dejamos de hablar nuestros propios idiomas. Y era un mecanismo de supervivencia para tal vez integrarnos mejor, pero es falso. Pero al haber padecido este racismo bastante profundo, pude luego comenzar a sentir orgullo, incluso de forma exagerada. Y de hecho, hoy en día hablo quechua en todas las situaciones. Porque cuando uno viaja por el sur del Perú, cuando uno va a Cusco, la gente habla fácilmente quechua, pero no en otras zonas del país. En Lima no hablan quechua. Y los que emigraron de las montañas de los Andes intentan olvidar sus propios idiomas. Intentan olvidar su identidad para que se les acepte mejor, para integrarse mejor. Bueno, no quiero seguir ahondando en estos detalles. Tal vez pueda hacerlo en otra ocasión. Joseph, que me parece bueno, que es una Sí, pregunta reflexión muy completa, que probablemente da para otras 2 horas, Sí. pero como era la última, pues no sé, ¿qué te parece? No, que te agradezco mucho, primero que estés aquí y que hayas hablado con tanta franqueza, ¿no? Me parece que es muy conmovedor. Es más o menos la historia de mis abuelos, ¿no? Y nada, solamente agradecerte, ¿no? Yo creo que es un claro ejemplo de lo que ha venido ocurriendo durante estos años, ¿verdad? Pero sin embargo, creo que cuando hablaba la colega hace un momento sobre conectar con el amor otra vez, creo que es, lo que acabas de decir es un ejemplo de eso, ¿no? O sea, como en medio de lo miserable que a veces puede ser, digamos, podemos ser los seres humanos, creo que hay todavía cierta luz, ¿verdad?, de dignidad, de solidaridad, ¿no? de revalorar aquello que ha sido por siempre o por mucho tiempo silenciado, olvidado, escondido, ¿no? Entonces, nada, agradecerte y agradecerles a todos, a todas por estar acá y quedarse hasta el final, ¿no? Bueno, Sí. muchísimas gracias a todas y a todos y gracias a ti, Joseph, Gracias a por ti. supuesto. Va a haber un ratito de firma de libros, Bueno. Va a estar él disponible para todos ustedes si quieren que les firme el libro y nada, yo me he quedado maravillada con tu obra, no lo conocía antes de venir hoy aquí, así que muchísimas gracias. Gracias. Bueno.